Por ejemplo, piensa en qué cosa es el corazón en una persona. El corazón físico. Piensa en qué cosa es. Es un órgano que se mueve continuamente, que palpita. Y con su palpitar produce la vida, sostiene la vida para todo el cuerpo. Bueno, pues ahora explicamos el ejemplo. En Dios no tiene cuerpo, naturalmente, porque es purísimo espíritu, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el único Dios. Es puramente el ser espiritual perfectísimo. Pero Él tiene también un corazón, y ese corazón es la voluntad divina. Y ese corazón divino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 3 personas que tienen un solo corazón. Ese corazón palpita. Y el palpitar, ¿saben cómo se llama? Es el acto de querer. Dios quiere. Su voluntad divina palpita, o sea, su voluntad divina quiere. En esos pálpitos, en esos latidos, ¿qué cosa dice Dios? ¿Qué cosa dicen esos latidos de Dios? Dicen, te amo, te amo, te amo, te amo. Ese es el palpitar del corazón de Dios. Y se lo dice el Padre al Hijo, y se lo dice el Hijo a Dios Padre, y los dos diciéndoselo, sucede que es el Espíritu Santo que están diciéndoselo el uno al otro, y el Espíritu Santo de parte suya lo dice también. Una cosa maravillosa. Pues bien, Dios, siendo tan feliz con esa voluntad única que tiene, ha querido que sus criaturas, los hombres, creados a su imagen, creados para ser hijos de Dios, disfruten también de eso. Ha querido que también la tengan, así como la tiene Dios. Entonces, Dios nuestro Señor no se contenta, porque es demasiado poco para Él, no se contenta solamente con que tratemos de cumplir sus mandamientos. Eso lo hacen también los que por fuerza son obligados a hacerlo, porque si no van al infierno. Pero es demasiado poco para el Señor. Él aspira a mucho más. Él no se contenta con la resignación. Ya es algo. La resignación sirve para convertir lo amargo en dulce, o por lo menos la mitad de amargo. Y sirve, desde luego, para aceptar que Dios, al final de la vida, te pueda salvar. Para eso sirve la resignación, pero es demasiado poco. No llena las aspiraciones de Dios. ¿Qué otra cosa se puede hacer delante de la voluntad de Dios, además de resignarse? Por ejemplo, someterse, obedecer, y eso se puede hacer por diferentes motivos. Por ejemplo, por miedo de ir al infierno, pero es un motivo demasiado miserable. Se puede hacer por interés de ganar méritos, de adquirir méritos y de poder presentarse ante Dios y poder decir, mira todo lo que gané, ¿qué me vas a dar por esto? Se puede hacer por otro motivo, se puede hacer por motivo de amor. Ese es el mejor motivo. Pero es todavía un estar de frente a la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios sigue siendo extraña, sigue siendo de otro. Se puede llegar incluso al abandono, a decir, como puede decir una persona que se fía completamente de otra porque la ama mucho, me fío de ti, tú te encargas, cualquier cosa que tú hagas para mí está bien, yo me fío, estoy contento. Es lo que, por ejemplo, una gran santa como es Santa Teresita del Niño Jesús, ella sobre todo ha vivido ese abandono a la voluntad de Dios, ese camino de ser como una niña, siempre una niña muy pequeña ante Dios, una niña que sabe que no es capaz de hacer nada ella sola y que deja que sea Dios el que haga todo. Eso es perfecto, pero todavía no es el punto máximo, no es todavía la aspiración suprema de Dios. ¿Cuál será esa aspiración suprema? Que
esa voluntad de Dios, como es vida del Padre, sea también vida de los hijos. En Dios esa voluntad divina es vida, porque Dios no es que está resignado, Dios no es que está sometido a su voluntad, Dios no es que está ni siquiera abandonado a su voluntad. Para Dios es la fuente de su felicidad. ¿Cuántas voluntades hay en Dios? Una sola. Una sola. ¿Cuántas personas? 3. Si hubieran 3 voluntades en Dios, no serían iguales esas personas, no serían felices, no tendrían todo en común como lo tienen. Alguno tendría una cosa que el otro no tendría, uno sería capaz de una cosa que el otro no sería capaz. No serían iguales, no estarían unidos, no serían felices, no podrían hacer felices a los demás. Entonces Dios tiene una sola voluntad, y esa voluntad suya, que es como el motor que mueve todo, es el secreto de Dios, es el secreto de su unidad. Y Dios es capaz no solamente de hacer la obra de la creación, todas las criaturas, no solamente es capaz de hacer la redención, salvarnos, es capaz de hacer una cosa increíble, pero cierta. Es capaz de regalarnos, si queremos, con una condición naturalmente, regalarnos su voluntad. Entonces, miren, hay muchas cosas que forman parte, por ejemplo, del organismo del ser humano. Está el corazón, están los pulmones, está el hígado, están los riñones, está el intestino, está el cerebro, está la sangre, hay 1000 cosas. Es una complicación. El cuerpo humano, el organismo es una complicación. Sin embargo, la vida es única. Bueno, espiritualmente, nuestro organismo espiritual es también muy complejo, tiene muchísimas cosas, las diferentes virtudes. Se empieza por la verdad, y a la verdad se añade la humildad, y a la humildad se añade la obediencia. Y entonces hay todo un cortejo, toda una constelación de virtudes que son necesarias. La prudencia, la paciencia, la pureza, la generosidad, la fortaleza, la piedad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué complicación? ¿Cuál será la más importante? ¿Qué hay que hacer en medio de toda esa cosa tan enorme? Hay una sola vida, y esa vida es la voluntad divina. Esa es la cosa que al Señor le interesa. Al final de la vida el Señor no les va a preguntar cuántos rezos hicieron. No les va a preguntar eso. ¿Cuántas toneladas de Padre Nuestros? Porque muchas personas, aquí voy a decir así, entre paréntesis, por ejemplo, piensan que orar sea decir oraciones, y no se dan cuenta de que orar es encontrarse con Dios nuestro Señor. ¿Y encontrarse para qué? Para fundirse con Él. Para fundirse como 2 velas de cera unen su propia llama. Entonces ya se derrite una en la otra y se vuelven un solo pedazo de cera. O 2 ríos que se encuentran y mezclan sus aguas y siguen adelante siendo un único río. Eso quiere hacer Dios con nosotros. Entonces, al final de la vida, el Señor nos va a preguntar, ¿cuántas oraciones hiciste? Muchos, por ejemplo, yo no sé, ahora estaban ustedes diciendo el rosario. Yo no hago alusión al rosario que hoy han dicho, eso no. Sino digo en general, puede ser que algunas personas, después de haber dicho 50 Ave Marías, que son 50 pasos que el niño hace, que el niño da hacia su madre, al final de los 50 pasos todavía no ha encontrado a su madre. ¿Cómo es posible? Lo importante es encontrarla. Algunos, después de haber dicho el rosario o 10 rosarios, todavía no han empezado a orar. Algunos, después de haber escuchado la Santa Misa, termina la misa que todavía no se han encontrado con Dios. Puede ser eso. Entonces, la cosa esencial en la oración, como en todo, como en un encuentro así, una reunión así como la que tienen ustedes, la cosa esencial, importante es esto, que pueda suceder
ese encuentro personal, íntimo, irrepetible con Dios nuestro Señor, que ninguno de ustedes se quede sin encontrarlo. Y en ese encuentro uno no puede quedar como era antes, tiene que suceder un cambio, tiene que ocurrir algo, ¿eh? Tiene que ocurrir que uno deja que sea Dios el que mande, el que tome las riendas, el que se ponga al volante y sea Él el que maneje. Bueno, entonces volvemos al punto de antes. Ayer nuestro Señor lo que tiene como máxima aspiración es poder regalarnos su voluntad. Y les voy a contar una historia que seguramente reconocerán. Dios nuestro Señor creó todas las criaturas, está bien, y a conclusión, culmen de todo lo que hizo, creó al hombre. Y lo creó para que fuera hijo suyo, y no para otra cosa, naturalmente. Al crearlo, ¿qué cosa le dio al hombre? ¿Cómo lo hizo? El hombre y la mujer, ¿se entiende? Bueno, hablo en general del ser humano. ¿Cómo lo hizo? Le dio el cuerpo y le dio el alma para que el cuerpo no sea un cadáver, sino que esté animado. Y esa alma, además, es espiritual, como Dios es espíritu. Y esa alma espiritual consiste en inteligencia, memoria, voluntad. Bueno, son cosas que estoy recordándoles, que ya todos saben. El Señor nos dio esa naturaleza. Esa es nuestra naturaleza. Que un hombre sea bueno o que sea malvado, que esté en gracia de Dios o que esté en pecado, es eso. Y añadió una cosa por encima de la naturaleza, sobre la naturaleza, sobrenatural, como una corona que le ponía así encima, con la cual el hombre era constituido como rey, como verdadero hijo de Dios, con nobleza, con autoridad sobre toda la creación. Esa corona real que Dios le añadió, que no formaba parte de la naturaleza, sino que era un regalo extra, añadido, era la divina voluntad, regalada por gracia, gratuitamente. Eso quiere decir gracia, gratuitamente, no por obligo, no por obligación, ¿eh? Pues Dios se la ofreció, Dios se la regaló, lo creó inmaculado, lo creó sin mancha, lo creó perfecto. Era una joya, era una maravilla. Dios estaba enamorado de esa criatura, porque se le parecía, era su imagen. Apenas el hombre tuvo ocasión de hacer el primer acto responsable, voluntario, que hubiera tenido que ser simplemente de aceptar el regalo, no lo quiso, lo rechazó, y esa fue una desgracia terrible que causó. Lo rechazó porque quiso hacer su voluntad en vez de hacer la voluntad de Dios. Ese fue el pecado. Entonces, ¿el pecado en qué consiste? Siempre, cualquier pecado, ¿en qué cosa consiste? En hacer nuestra voluntad y no la de Dios. Poner nosotros por delante. Decirle, no, se hace como yo quiero, no como quieres tú. Todo lo contrario de Jesús en el huerto de los olivos, que oraba intensamente, no para doblegar Dios a su deseo, sino para tener la fuerza de doblegarse Él al deseo de Dios, del Padre. Es todo lo contrario. Bueno, pues recuerdan que en la narración de cómo era el paraíso era la creación, era la tierra, como Dios la creó, sin sombra de pecado, sin sombra de defecto, de nada que estuviera mal. Estaba todo perfecto, era todo bueno. En el centro de este lugar santo y perfecto, que era el paraíso terrestre, dos árboles, dos plantas que tienen un simbolismo, contienen un significado: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal. Dos plantas que tienen un significado.
Por lo tanto, plantas reales, pero simbólicas. ¿Cuál es el simbolismo de una y de otra? Están representando los dos protagonistas de toda la historia de la humanidad. Están representando, el árbol de la vida representa la voluntad de Dios, que es la vida. Y de ese árbol Dios no les prohibió que tomaran el fruto, absolutamente. Hubieran podido tomar, hubieran, digamos, hecho uso de esa voluntad divina que Dios les regalaba. Estaba el otro árbol que tenía que estar, porque representa la voluntad humana. Cada uno de ustedes tiene su propia voluntad, incluso los niños pequeños tienen su propia voluntad, y es importante que aprendan que esa voluntad la tienen no para hacer su capricho, sino para hacer lo que quiere Dios nuestro Señor. Bueno, pues esa voluntad humana, el fruto ya no es la vida, sino el fruto es lo contrario de la vida, la muerte, y por eso el Señor advirtió: no hagáis uso de ese árbol, es decir, de esa voluntad que yo os he dado, que tiene que estar ahí porque es el centro de vuestro propio ser. Tiene que estar ahí, pero para hacer que sea como el trono en el que reine la voluntad del Padre. Entonces el hombre tomó del fruto prohibido y tomándolo, en realidad hizo uso de su voluntad humana, desobedeció. Se puso como, imagínense que van por una carretera, en un autobús, por ejemplo, y un camión que camina delante o que viene de frente, de repente tiene un resbalón y se pone de través, se pone atravesado, y viene un incidente mortal, un choque terrible. Bueno, pues algo así sucedió. La voluntad del hombre se puso atravesada y dijo a Dios: no quiero, voy a hacer lo que yo quiero, no lo que quieres tú. Y entonces se formó la cruz. La cruz consiste en dos palos cruzados, opuestos, que no van de acuerdo. De acuerdo serían así, opuestos son así. El palo vertical de la cruz está representando la voluntad del Padre, porque es la relación de amor que hay y de vida entre el Padre y el Hijo. Es una relación vertical. El otro palo representa la oposición, el desacuerdo. Es la voluntad humana. Cuando el hombre se pone de acuerdo con la voluntad de Dios, porque se arrepiente, porque se convierte, la cruz ya no es cruz. Bueno, pues Dios había dado a Adán y Eva ese regalo. Lo rechazaron, cayeron en el pecado, trajeron todas las desgracias al mundo. Por envidia del demonio, dice la Sagrada Escritura, entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Y todas las cosas que forman parte de la muerte, que conducen a la muerte. La ignorancia, la debilidad, las pasiones desordenadas, tiránicas, que arrastran al hombre a cometer delitos y a hacer cosas malvadas, etcétera, etcétera. Dios nuestro Señor, cuando vio que rechazaban su voluntad, la retiró, la recogió. Y no es que dijo: no la volveré a dar ya nunca más, sino que la puso aparte hasta que hubiera hecho los preparativos, la redención, en espera de poder darla un día. Entonces, tuvo que hacer la redención, tuvo que salvarnos, tuvo que proveer urgentemente, por lo menos a salvarnos. Y entonces mandó al mundo María Santísima, su Madre bendita. Y María Inmaculada fue creada inmaculada, como Adán y como Eva. Fue creada inmaculada, es decir, sin mancha, sin defecto, sin contaminación de pecado, pero con una cosa además añadida, y es que nuestro Señor también a ella le ofreció, le puso a su disposición una sabiduría infinita. Esto en el primer instante de su concepción inmaculada, en el primer instante que ella empezaba a existir, en ese instante Dios le presentó en un conocimiento completo quién es Dios y quién era ella.
una pobrísima criatura que por sí misma no era capaz de nada. ¿Quién eres tú y quién soy yo? Como si el Señor le hubiera dicho eso. Y al mismo tiempo le hizo comprender como en un relámpago, en un instante, la historia de dolor y de amor que había entre Dios y el hombre. Cómo el hombre había sido creado también inocente y había sido un ingrato y un rebelde. Entonces le ofreció su voluntad divina. ¿La quieres? María Santísima, en ese instante inicial, digamos, donde todavía el tiempo no contaba para ella, tuvo inmediatamente una reacción de amor hacia Dios inmenso, de compasión hacia los hombres y de, podríamos decir, sin exagerar, de terror a hacer su propia voluntad humana. Se dio cuenta del peligro y entonces inmediatamente, primer acto absoluto que hizo María Santísima, entregó a Dios su propia voluntad. Es decir, renunció a hacer jamás su propia voluntad. Y en ese momento Dios tuvo la tranquilidad, la seguridad que su regalo no era inútil. Y le regaló su voluntad divina. Y entonces hizo de María una maravilla. Y entonces Dios se desahogó con ella y la colmó de todos sus bienes, de toda su riqueza, de su santidad, de su poder, de su sabiduría. El Padre le regaló todo su poder, el Hijo toda su sabiduría, el Espíritu Santo le regaló todo su amor. El Padre le regaló su propia paternidad divina, su condición de ser Padre, su fecundidad virginal. Solo que en María se llama maternidad para distinguirla, pero es la misma cosa. Entonces, cuando una vez los apóstoles dijeron en la última cena a Jesús: Señor, muéstranos al Padre, haznos ver al Padre y eso nos basta. Y Jesús respondió: el que me ve a mí ve al Padre. Muy bien, el que ve a Jesús ve al Padre, pero no lo ve completo. Para ver completo al Padre hace falta ver a Jesús y a María juntos. Entonces sí, que tenemos el retrato completo de quién es el Padre. Bueno, otra cosa entonces. Inmaculada María, con la voluntad divina, no porque era naturaleza de ella, sino por gracia. A continuación vino al mundo Jesús. Jesús, Hijo de Dios, se hizo Hijo de María. Jesús tiene esa misma voluntad divina, pero no por regalo, como María, o como lo hubiera tenido Adán y Eva, sino por naturaleza. Entonces Jesús es una sola persona, la segunda de las tres personas de Dios. Esta segunda persona es inseparable del Padre, del Espíritu Santo, y es verdadero Dios y verdadero hombre. Siendo verdadero Dios, tiene todas las cosas de Dios, tiene voluntad de Dios, es suya. Y siendo verdadero hombre, tiene voluntad de hombre. Eso es una cosa que la Iglesia la sabe muy bien, es un dogma de fe. Pero en el obrar, en el comportamiento, Jesús se comportaba en ciertos momentos solamente como Dios y en otros momentos solamente como hombre. No, Jesús siempre se comportaba como lo que es, siempre. Cuando comía era Dios y hombre, y cuando dormía, y cuando lloraba, y cuando hablaba, y cuando caminaba, y cuando se transfiguró, y cuando hacía milagros, es decir, siempre se comportaba como Dios y hombre. Es decir, tiene dos voluntades, pero un solo acto de querer. Entonces ya empezamos a entender una cosa, que las voluntades se pueden unir en el acto de querer. Cada uno sigue siendo cada uno, pero en el querer pueden ser una sola cosa. Deben ser una sola cosa. ¿Cuándo es feliz una familia? Cuando el papá, la madre y los hijos quieren la misma cosa y están de acuerdo. Entonces esa familia es unida, está feliz, es feliz. Cuando cada uno quiere una cosa, esa familia ya se disgregó, ya están separados, aunque vivan juntos, ya no se aman. No se aman, esa es la consecuencia de no tener un solo querer. ¿Cuándo se aman? Cuando tienen un solo querer. Entonces el amor no es sentirlo, el amor es, en todo caso, hacerlo sentir.
Amor no es sentirlo, sino hacerlo sentir, o sea, obras. Si uno lo hace sentir es porque uno lo tiene, eso está claro. ¿Cómo hago yo sentir una cosa si yo no la tengo? Bueno, entonces, para que haya amor, tiene que haber esa unidad de las voluntades, en un solo querer. Jesús hizo la redención, no redimió. ¿Y qué significa? Un ejemplo muy banal. Si, por ejemplo, unos bandidos secuestran a una persona, y ahora es una cosa que sucede allá, por ejemplo, en Italia, donde estamos nosotros, es bastante frecuente, no sé, aquí, imagino, pero allí secuestran a una persona y piden un rescate, y millones, y ¿quién los tiene? Y ha habido veces que han matado a la persona que secuestraron porque no tenía para pagar. Bueno, pues el hombre fue secuestrado por el demonio. Lo secuestró porque el hombre se dejó engañar. Y el hombre vale tanto que todos los hombres juntos no hubieran podido pagar absolutamente el precio de su propia redención. No hubieran tenido absolutamente para pagarlo. ¿Quién podía pagarlo? Dios mismo. ¿A quién tenía que pagarlo? No al demonio, sino a su propia justicia de Dios. Entonces, la redención fue esto, pagar el precio de toda la humanidad. Y el precio de la humanidad es un precio no limitado, sino un precio infinito, por un motivo, porque tenemos la imagen de Dios, somos imagen de Dios. Ahora les voy a explicar otra cosa, que es muy importante. Recuerdan siempre, hablando del inicio de la Biblia, de la Sagrada Escritura, cuando Dios creó al hombre, que Dios lo creó, dice, a su imagen y semejanza. Ahora les voy a explicar qué cosa es esto de la imagen y la semejanza de Dios. Yo hace años que estaba en una comunidad, éramos diversos sacerdotes y había algunos laicos con nosotros. Teníamos una imagen del niño Jesús preciosa, un niño Jesús que parecía vivo, tan era real. En una fiesta de un colegio nos lo pidieron prestado. Una niña lo dejó caer por tierra y se hizo pedazos. El pedazo más grande que quedó fue la cabeza y además toda arañada y llena de golpes. Entonces, un hermano sacerdote que ahora es un párroco que está en México, en las montañas de México, es muy buen artista, es un buen pintor y escultor. Entonces recogió todos los pedazos y con mucha paciencia, con mucho amor y también con lágrimas, pues ajustó y puso bien toda esa imagen que había sido que estaba rota y pegó los pedazos cada uno con su correspondiente y retocó todos los arañazos que tenían. Me acuerdo de que cuando faltaba el último pedazo, que era el correspondiente al corazón, una cosa muy interesante, esto sucedió históricamente, me acuerdo que los demás pusimos dentro del niño Jesús un billetito, un pedacito de papel o una fotografía con un pensamiento escrito detrás, con una frase, con un acto de amor, de reparación, de lo que quisiéramos, y lo metimos dentro, y luego ya pegó ese último pedazo. Bueno, retocó también la imagen que parecía mejor que era al principio, antes de que hubiera sucedido la catástrofe. Y hasta ahí llega la historia. Eso fue lo que sucedió. Ahora yo les voy a explicar. El pecado es como cuando la imagen cayó por tierra y se hizo pedazos. Eso es el pecado. El pedazo más grande que quedó fue la cabeza. Y Jesús es la cabeza de la humanidad, además de ser la cabeza de la Iglesia. Es el jefe, es el primero, del cual dependen y descienden todos los demás. Entonces Él quedó entero, pero quedó todo arañado y todo golpeado. La redención que hizo nuestro Señor cuando vino al mundo hace 20 siglos fue eso. Fue, como nos dice el apóstol San Pablo, reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es decir, recoger todos estos pedazos y pegarlos de nuevo. La redención sirvió para reconstruir la imagen de Dios en el hombre.
la imagen solamente. Aquí todavía no se habla de semejanza. Ahora imaginen que un día nuestro Señor en persona regresará a la tierra, porque un día lo hará, un día regresará. No sabemos el modo, pero sabemos que regresará. Y que no regresará a redimirnos, sino a reinar. Y regresando nuestro Señor toma en sus manos esa imagen suya que lo representa a Él mismo, pero que es una imagen de yeso, de escayola, de un material, y mira con mucho amor, con tanto afecto esa imagen y le sopla, le da su aliento, como al principio cuando Dios creó al hombre, que le sopló su aliento. Aliento es una palabra, o soplo, o respiro, una palabra que en la lengua hebraica es lo mismo que decir espíritu. La palabra espíritu y la palabra aliento es lo mismo, quiere decir lo mismo. Entonces, imaginen que nuestro Señor toma esa imagen y le sopla. Y le dice, vive. Jesús, el día que resucitó, apareciéndose a los apóstoles en el cenáculo, la primera cosa que dijo, bueno, la paz con vosotros, porque no tenían paz para nada. Y a continuación sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Ese fue el primer día de Pentecostés, aunque vino Pentecostés 50 días más tarde. Bueno, pues nuestro Señor, imaginen que regresa, que toma su imagen, que es una imagen fría, sin vida, y le sopla, le da su aliento y le dice, vive. Y esa imagen se vuelve de carne y hueso. Ya no tiene corazón de piedra, sino corazón de carne. Ha recibido el Espíritu de Dios en sí mismo. Entonces se le parece a Jesús. Ya no solamente se le parece por fuera, sino por dentro. Por dentro. Se le parece porque tiene su mismo pensamiento, su mismo modo de sentir, de querer, su mismo modo de ser, su misma vida interior. Es otro Jesús, qué maravilla. Bueno, le han dado, en ese caso, la semejanza. Ahora, ya después del ejemplo, viene la conclusión.